En esta noche para estudiar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, danos inteligencia, sabiduría. Tu Espíritu, oh Señor, nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Danos una buena mente para recordarnos las Escrituras y recetar bien la palabra de fe. Señor, bendice a los hermanos que están presentes, bendice este estudio con tu santísima presencia y bendice a los que vienen de camino y a aquellos que están ausentes. Le damos toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Terminamos con el 6. Del 1 al 6 estamos enseñando, y ese estudio está en YouTube en inglés y en español, de quiénes son los 144,000. Y los que no estuvieron aquí, les voy a decir rapidito. Muchas iglesias y cristianos están enseñando que los 144,000 son los judíos que se convierten durante la tribulación. Eso no es lo que yo enseño. Nosotros enseñamos aquí que los 144,000 son los niños que Herodes mató. ¿Okay? Cuando Herodes mató a esos niños, recuérdate que Herodes era el rey de Jerusalén, el rey de Judea, de Samaria y de todas esas regiones. Cuando el rey Herodes, que era el rey de Jerusalén, rey de los judíos, mandó a matar todos los niños, de la edad de 2 años y debajo en todas las regiones, los distritos o las costas, que incluye las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 2, versículo 16 dice, ¿verdad? Raquel llora, gime por sus hijos que había perdido. Entonces, hoy y se cumplió la profecía de Jeremías. Raquel llora y no quiere consolación porque sus hijos ya no están. ¿Qué pasa? Es que terminamos ahí y no estudiamos la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 15, 16, hay una promesa. Así dice Jehová, Raquel, reprime del llanto porque yo te voy a recompensar por tu trabajo, por tu labor. Y tus hijos volverán a la tierra de sus enemigos y cada uno de ellos volverán a la tierra de su frontera. Entonces, en esa profecía, lo que Dios está diciendo es que esos niños van a retornar, van a volver con el Mesías Jesucristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 14. El Cordero de Dios está parado en el monte de Sión y con él los 144,000. Esos 144,000 son los niños que Herodes mató. Y ahí, si tú estudias el Apocalipsis capítulo 14, te dice que son inocentes, que no había pecado en ellos, que eran todos varones, eran vírgenes, y que no había engaño en su lengua. Y dice, son el primer fruto, las primicias del Cordero y del Padre. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él resucitó a todos los santos desde Adán hasta Cristo y ahí está incluido los 144,000. Él los presentó delante del Padre. En Apocalipsis capítulo 7 son sellados con el nombre de Jehová para un propósito y un propósito solamente, para regresar con Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, 1. Están con Jesús en el monte de Sión y siguen al Cordero donde quiera que el Cordero va. Los 144,000 van a regresar con Jesucristo cuando Jesucristo venga en su segunda venida. ¿Ok? Entonces ya el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y de toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Entonces, ese texto, yo quiero que alguien me lo interprete. ¿Qué es lo que tú ves en ese texto? Yo quiero que usted me interprete ese texto. Vi un ángel, el versículo 6, volar en medio de los cielos, otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, de toda la tierra, de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo. ¿Alguien? No son los 2 olivos, ¿verdad? No son los... ¿Son 2 testigos? Bueno, no voy a decir que no. Voy a decir que los 2 olivos, los 2 testigos, los 2 profetas,
son parte de eso. El ángel le da la autoridad a esos dos profetas para que pronuncien el evangelio por 42 meses. Eso es una buena observación, sí. Pero no solamente son los dos testigos. Los dos testigos son dos hombres sobre la faz de la tierra. Ellos no van a poder regar en 42 meses el evangelio por el mundo entero. ¿A quién se le dio esa asignación de regar el evangelio al mundo entero? No, a nosotros, a nosotros. La iglesia. El ángel está dando la autoridad, el impulso, el respaldo para que el evangelio siga siendo predicado aún durante la tribulación. En otras palabras, el evangelio de Jesucristo nunca va a cesar de ser predicado hasta que Él venga. Cuando usted lea el versículo 6, yo quiero que tú pienses en el discurso de Jesucristo en el Monte de los Olivos en Mateo 24. Recuérdate que los discípulos preguntaron, ¿cuáles son las señales del fin del siglo? No dijo del fin del mundo, dijo del fin del siglo. Es una diferencia. El mundo no va a tener su fin. El mundo no va a dejar de existir. Este mundo siempre va a existir. Él dijo el fin del siglo. O sea, el fin de la hora de lo que se llama la hora de los gentiles. ¿Cuál es el fin del siglo? Y la señal de la venida del Hijo del Hombre, de tu venida. Entonces comenzó a Jesús a decir, vendrá ¿qué? Guerra, rumores de guerra, diluvio, ¿verdad? ¿Qué más? Hambre, terremoto, pestilencia, hijos entregarán a sus padres, padres entregarán a sus hijos. A muchos de ustedes los echarán en la cárcel por causa de mi nombre, ¿verdad? Falsos profetas, falsos mesías. Entonces, pero al final de decir todas las señales del fin del siglo, ¿y qué él dijo? Cuando cuando este evangelio del reino se ha predicado por los fines de toda la tierra, entonces ¿qué va a suceder? Entonces vendrá el Mesías, Jesús. Vamos a leerlo. Mateo 24. El que lo encuentre, que lo lea. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo, Mateo 24, 14, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿verdad? Todas estas cosas van a suceder. Guerras, rumores de guerra, diluvio, terremoto, hambre, pestilencia, ¿verdad? Todo eso va a suceder. Pero él dice, cuando el evangelio sea predicado al fin del mundo, por toda la tierra, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quiere decir que el evangelio de Jesucristo va a ser predicado hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Nunca va a cesar de ser predicado. Ahora yo te hago una pregunta con eso. ¿Cómo el evangelio va a ser predicado durante la tribulación? Porque está la tribulación. Estamos en tribulación ahora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Estamos en tribulación, ¿sí o no? Sí. Pregúntale a la iglesia en África si estamos en tribulación. Pregúntale a la iglesia en China si estamos en tribulación. Pregúntale a la iglesia en India. Pregúntale a las naciones árabes si estamos en tribulación. Actualmente estamos en tribulación. Aunque, si tú no lo quieres creer, está bien. Pero yo te lo puedo comprobar por la Biblia.
en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Pero va a haber un tiempo de gran tribulación. Y la gran tribulación son 3 años y medio, ¿verdad? Una pregunta. Ajá. Ok, se va a predicar el evangelio, pero ¿va a ser abiertamente No. o como pasa en algunos lugares que se predica a escondidas? Los dos. Los dos. Por lo menos a lo mejor aquí no tendremos persecución, pero a lo mejor en esos sitios del otro lado no, porque la gente, si lo están buscando ya ahorita para matarlo, imagínate en ese momento, allá no habrá gente escondida metido a una piedra, En una cueva, en ¿verdad? una cueva. Los dos. Igual que ahora. Ahora mismo hay lugares donde están a la escondida y hay lugares donde está abierto. Ujú. Puede ser que en el tiempo de la tribulación en América estemos en la escondida. Puede todo cambiar. Ah, ok. Pero va a ser de dos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, 6? Vi un ángel, ¿verdad? Predicando el evangelio a todas las lenguas, a todas las tribus, a todas las naciones, a todos los pueblos. Quiere decir que el evangelio va a seguir siendo predicado. Todavía va a haber programas de la radio, televisión. Todavía el evangelio va a ser predicado. Quiero que vea en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Jesucristo está hablando de la gran tribulación, de los últimos 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio de gran tribulación. Ok, so, ¿en dónde quedamos en Apocalipsis? En el 6. Vamos para el 7. ¿Qué fue la pregunta que yo le hice a ustedes? La última pregunta. Nos dijo que interpretáramos el El versículo. 6, Ujú. con lo que Jesús está diciendo en Mateo 24, versículo 14. So, el 6, el ángel volará, dice, por medio del cielo, y otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra de toda nación, tribu y lengua. Lo último que yo te pregunté, ¿cómo sería posible que el evangelio va a ser predicado si supuestamente están enseñando que la iglesia no va a estar aquí? Y hay otros enseñando que el Espíritu Santo no va a estar aquí. ¿Qué tú crees de eso? Durante la tribulación, durante la persecución, si la iglesia no está presente y el Espíritu Santo no está presente, ¿cómo sería posible que el Evangelio siga siendo predicado? ¿Y cómo sería posible que alguien se convierta el Evangelio si el Espíritu Santo no está? El santo tiene que estar. Usted ha escuchado que dicen que la iglesia va a ser arrebatada, y cuando la iglesia sea arrebatada, que el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Sí, pero lo escuchaba. Sí, se ¿Tú has escuchado eso? Ujú. ¿Y cuál es el texto que usan para decir que el Espíritu Santo va a ser removido o se va a ir? Yo no sé dónde está, pero sí puedo parafrasear que dice que cuando que hay algo que está aguantando que la iglesia sea levantada, y se refiere al Espíritu Santo según el que tiene esa creencia. Ok, so vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a comenzar con el 1. Es más, vamos para el capítulo 1. Yo quiero que tú veas algo. Recuérdate que dije que estamos en tribulación. Te voy a comprobar que estamos en tribulación. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a comenzar con el 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses. Esta es la segunda carta que él está escribiéndole. Él aquí le está diciendo, ustedes están pasando por persecuciones y tribulaciones, ¿verdad?
paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo, mira esto, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que te atribulan. Pablo está diciendo, Dios va a tribular a los que te están tribulando a ti. Dios le va a dar tribulación a los que te están dando tribulación a ti. Dios, el que se mete contigo, Dios se va a meter con ellos. Eso es lo que ese versículo está diciendo. Es justo, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Dios es nuestra venganza. ¿Verdad? Da lugar a Dios porque Él es nuestra venganza. Porque es justo delante de Dios pagar tribulación con los que te atribulan. Ahora, Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica porque ellos están pasando por persecución, ¿verdad? Alguien va a decir, no, pero Pastor Navarro, él está hablando a la iglesia de Tesalonicense, ¿verdad? Vamos a ver cómo aplica a nosotros. Vamos a seguir. Y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo con sus ángeles y su poder. Ahora nos incluye a nosotros. Porque Él no vino. Jesús no vino, no se manifestó a la iglesia de Tesalonicense en su tiempo. Hasta ahora no se ha manifestado. Y todavía estamos esperando la segunda venida. Estamos esperando que se manifieste. Por eso te dije, estamos en tribulación. Lo que pasa es que el que no está en tribulación es porque tiene al diablo como amigo. ¿Cuánto dice amén? Amén. ¿Quién está enfermo? ¿Quién se levantó esta mañana con dolor, con dolencia? ¿Quién está pasando por persecución? ¿Quién está pasando por problemas económicos? ¿Quién está pasando por traición? Por rechazo, ¿ah? Por aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque dice Jehová, yo he vencido el mundo. Todos estamos siendo, de alguna forma u otra, el diablo está persiguiendo, está atribulando, está afligiendo, está dándonos agonía, ¿verdad? Mira esto, mira lo que él dice. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Viste que todavía Jesús no vino para la iglesia tesalonicense. Todavía estamos esperando que Él venga por nosotros. Entonces, esta es la promesa que tenemos, que cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en Él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por la cual asimismo oremos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de ser de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? So, ¿cuándo es que el Señor va a dar tribulación a los que atribulan a la iglesia? Cuando Él venga. Y Él no ha venido todavía, ¿verdad? Ahora, watch this. Capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto. La palabra venida en el griego es parasía. Esa palabra parecía significa cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, cuando Él salga de la dimensión que Él está y entre a nuestra dimensión. Porque Jesucristo está en el cielo, que es una dimensión espiritual. Cuando Él salga de esa dimensión y entre a nuestra dimensión, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, no pienses que Jesús está millares y millares y millones y millones de distancia de luz, como dicen. Él no está lejos como vosotros oponéis, Él está cerca, pero Él está en una dimensión que no lo podemos ver. Cuando Él se aparezca, nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La iglesia va a ser reunida con Cristo cuando Él regrese en su segunda venida.
Y Cristo dijo en Mateo 24, después de la tribulación de estos días, inmediatamente el sol dejará de dar luz y la luna se oscurecerá Oscurecerá. y aparecerá la señal de la venida del Hijo del Hombre. Otra vez, la aparecía en las nubes con gran gloria y con gran poder y con sus ángeles con él. ¿Ok? So Pablo está hablando de la aparecía, la segunda venida. ¿Ok? Mira lo que dice. Dice, en otras palabras, la iglesia es recogida, reunida, arrebatada, levantada, tomada por fuerza. Harpazo es la palabra griega. Harpazo es tomado por fuerza. Reunida con Cristo cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero la gente está enseñando que antes de su venida, Él viene. Escuche bien. ¿Escuchaste esto? Jesucristo antes de su venida, Él viene. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo Él va a venir antes de su venida? En otras palabras, el que está enseñando eso está diciendo que Cristo viene 3 veces. Vino una vez, viene una segunda vez para secretamente remover la iglesia y después viene una tercera vez. So, el que te enseña eso está diciendo que Cristo viene 3 veces, ¿verdad? Cristo vino una vez y Él va a regresar por segunda vez. 2 venidas. Él vino una vez como cordero para morir en la cruz del Calvario. Él viene segunda vez para reinar como rey por 1 milenio y por los siglos de los siglos. So, entonces, Pablo está diciéndote a ti cuando Él viene. Está diciendo, cuando Él venga, la iglesia va a ser reunida con Él. Mira lo que dice. Dice, que no os dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Te das cuenta que Él está hablando el día del Señor. Primeramente dijo la parecía, la segunda venida, cuando Él se manifieste. Ahora está diciendo el día del Señor. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Cristo, ese es el día del Señor. El día de su indignación, de su juicio final. Las últimas 7 plagas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. ¿Qué Pablo dijo ahí? Nadie os engañe de ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga. ¿Qué tiene que pasar para que Cristo venga primero? Apostasía, la manifestación del hombre pecador y la manifestación del hombre del pecado. y el hijo de perdición. El hombre de pecado es el hijo de la perdición. Está hablando de la misma persona. 2 cosas tienen que suceder para que Cristo venga en su segunda venida. La apostasía. ¿Cuántos creen que la apostasía ya está pasando? Está pasando. La apostasía ya está aquí. Ahora, el hombre de pecado, ¿se ha revelado? No. No. ¿El hombre de la perdición se ha revelado? No. Hasta que el hombre de pecado no se revele, Cristo no puede venir. Cristo viene después de que el hombre de pecado se revele. Ahí está. Pablo te lo está explicando ahí. No, que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estamos vivos seremos arrebatados. So, antes de que suceda la segunda venida, la iglesia fue arrebatada 7 años antes de su segunda venida. Guess what? Eso no es lo que Pablo está diciendo en la primera carta. En la primera carta él no está diciendo que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Él no está diciendo. Él no puso un tiempo de liña en la primera carta. Él te dio el tiempo de liña en la segunda carta. Te lo dio en el capítulo 1 de la segunda carta, cuando te dijo que vosotros que somos atribulados vamos a ser, la palabra vengado. ¿Lo dije bien? Dios no va a vengar. Cuando Él venga, Él va a atribular los que nos atribularon a nosotros.
Cuando Él venga con su fuego, con sus ángeles, aparecía su venida. En el segundo capítulo te está diciendo, no deje que nadie te engañe de la manera de pensar, de creer, porque el respeto a la vida del Señor, Él no viene hasta que el hombre de pecado se ha revelado. Seguimos, mira esto. Versículo 4. El cual se opone, el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Eso es lo que decía la hermana Diana, ¿verdad? Eso es lo que tú decías. Versículo 6 en English. And now you know that which restrains, withholdeth, that once is moved out of the way, then he will be revealed. Y ese es el versículo que más se usa como para apoyar esa creencia de que va a haber un arrebatamiento o rapto antes de la segunda venida. So, mira, dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. En inglés dice lo que lo retiene. Entonces, ahí quisieron darle al Espíritu Santo un nombre raro. El Espíritu Santo tiene muchos nombres, ¿verdad? Espíritu de verdad, Espíritu Consolador, Espíritu Santo, Espíritu de poder. Espíritu de Dios, Espíritu de poder, ¿verdad? Espíritu invisible. Ángel de la guarda. ¿Ah? Sí, en serio. ¿Ah? ¿Ángel de qué? De la guarda. De la guarda. Nunca he escuchado eso. No. El espíritu, en Venezuela a los niños se le dice que contigo está, de hecho hay una oración y todo, de que le rezan al ángel de la guarda, que es el que está contigo todos los días. Eso no es bíblico. Pero no, eso no está en la Biblia. Exacto, no es bíblico, porque lo cambian, o sea, dicen que es el Espíritu Santo que está con la gente, con el niño, y ni siquiera es así, pero ¿cómo se llama? Le llaman a eso. Que uno nace con un Sí, pero ángel, eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico, no Y sabemos. lo que quiero Eso que es vean, católico, de la Iglesia Católica. que cogieron el versículo 6 y quisieron darle al Espíritu Santo otro nombre. Y el nombre que le dieron es el que lo retiene. El Espíritu Santo es el Espíritu que retiene al hijo de la perdición. Y con este versículo, el versículo 6, están diciendo que cuando el Espíritu Santo se mueva o sea removido de la tierra, entonces el hombre de pecado se va a manifestar, se va a revelar. Pero ¿dónde tú ves eso en este texto? Dime. ¿Dónde en la Biblia dice que el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra? David dijo, si preparo mi cama en el Hades, ahí está. David dijo, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Si preparo mi cama en el infierno, en el Hades, ahí tú estás. Si preparo mi cama en la tierra, ahí tú estás. Si preparo mi cama en el cielo, ahí tú estás. Y ese capítulo te explica que Dios es omnipresente. El Espíritu de Dios es omnipresente. Quiere decir que el Espíritu de Dios está en todos los lugares. Está en el cielo, está en la tierra y está debajo de la tierra. Entonces, decir que el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra es un error. Puede ser hasta blasfemia. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia no hay ni un solo texto en la Biblia que dice que el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra. Eso es imposible y eso contradice la Biblia. El Espíritu Santo no puede ser removido de la tierra y no hay ni un solo texto en la Biblia que dice eso. Pero esto lo refuerza en Juan 14, versículo 17 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice para siempre, no dice que se va. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, dice para siempre, nunca dice que se va a ir. O sea, que ahí te confirma que el Espíritu Santo nunca se va a mover de la tierra. Y no hay un texto que dice que el Espíritu Santo va a ser removido. Dice que aquí siempre. Ajá. Ok, sí, pero voy a traer
para que la gente sepa cuál es la base de esta predicación, de este creer, ¿verdad? El hermano leyó donde dice que va a estar con ellos para siempre. Mira, esto no es que la Biblia dice que el Espíritu Santo se va. Esto es una enseñanza. Yo soy criada en el Evangelio, tengo 60 años. Y desde pequeña yo empecé a escuchar eso. Y después de vieja fue que vine a aprender que eso no era verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que es como llegar a conclusiones sin tener base bíblica. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Si vas al libro de Juan que dice que va a estar con nosotros por siempre, ok. Pero cuando tú lees aquí en lo que leyó el hermano en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que se enseñaba era que lo que lo detiene es la iglesia. La iglesia detiene, y como la iglesia es la que fue sellada con el Espíritu Santo, la iglesia que es la que tiene al Espíritu Santo, Amén. al irse la iglesia, se va el Espíritu Santo. Eso es una simplemente conclusión a la que llegaron. Pero bíblicamente no está respaldado. Por la Biblia. No está Exactamente. bíblicamente respaldado. Exactamente. Eso decían que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Pero estás viendo aquí que estás viendo, ¿verdad? Que ya Pablo explicó que la segunda venida no puede suceder hasta 2 cosas: apostasía y que el hombre de pecado, hombre de la perdición se manifieste. Cuando el hombre de pecado se manifieste, entonces vendrá Jesucristo. Esa es la segunda venida. And the Holy Spirit has always been here. Even before the church formed, Yes, even the before Holy Spirit was already yes. here. God the Holy Spirit would descend Yes. upon His people that God chose. He wanted it to. Ajá. Desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la Y el tierra. La Espíritu tierra de estaba Dios se movía sobre las desordenada aguas. y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las Yes. aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó el día al día y la The noche only noche. difference is that the Spirit hovered over the people. Now the Spirit lives inside of us. Yes. Ajá. Yes. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los siervos de Dios, y entonces en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo hizo, como la palabra, indwelling, Habitó. moral dentro Habitó. de nuestro Moró. templo, dentro de nosotros. Yes. So, el Espíritu, David dijo en el Salmo 51, que él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía el Espíritu Santo. Los profetas tenían el Espíritu Santo. Cuando Jehová le habló a Moisés, le dijo, sepárate 70 de los ancianos, porque el Espíritu que deposité en ti, también lo voy a depositar en ellos. Y Moisés tenía el Espíritu Santo, y los 70 que él escogió, y el Espíritu Santo reposó sobre ellos también. So, lo que quiero que vea es el peligro de decir que el Espíritu Santo no va a estar aquí durante la tribulación. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es de convencer y traer convicción a los pecadores para convertirse al Evangelio. So, yo quiero que usted vea que durante la tribulación el Evangelio todavía está siendo predicado, el Espíritu Santo todavía está presente, y las almas todavía van a seguir convirtiéndose. Yes. Y que lo que nos enseñaron a nosotros de que la iglesia, Cristo viene por la iglesia 7 años antes de que Él venga, no es correcto. Pedro, después del día de Pentecostés, predicó, creo que fue el primero o segundo sermón. Pedro dijo que el Señor está a la diestra del Padre y Él no puede descender hasta su debido tiempo. Y dice, él tiene que quedarse allá arriba, a la diestra del Padre, hasta el tiempo de la restitución o el tiempo de la regeneración. Cristo no puede dejar su trono a venir aquí para hacer nada. Él viene después de la tribulación. Él mismo lo dijo en Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de esos días, ¿verdad? El sol dejará de dar luz, la luna se convertirá en tinieblas, en oscuridad, y verás la señal del Hijo del Hombre, la segunda venida aparecida del Hijo del Hombre en las nubes. Ok, so con eso dicho,
Vamos a... Dame el tiempo. Ok, quiero que veas Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿14 or 15? Apocalipsis capítulo 14. Versículo 7, diciendo, vamos a avanzar un poquito, diciendo en gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Ok? Babilonia va a caer en Apocalipsis capítulo 19. Esto está dando como un resumen de lo que va a suceder. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día y noche los que adoran la bestia, su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Alguien preguntó, y queremos aclarar eso, que cuando el alma es echado al lago del fuego, alguien preguntó, esa alma deja de existir. Este texto te está mostrando que el alma va a seguir existiendo por una eternidad, pero esa alma especialmente está refiriéndose a los que reciben la marca, el nombre de la bestia en su mano derecha o en su frente. Van a estar ¿en qué? En tormento por siempre y por siempre. ¿Y qué significa por siempre y por siempre? Por una eternidad. Dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día y noche los que le adoraron la bestia y su imagen, nadie que recibe la marca de su nombre. Quiere decir que el lago de fuego es un lugar donde las almas condenadas, las almas que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, las almas que se pierden van a estar atormentados día y noche, no va a haber reposo, y ellos van a existir por una eternidad, pero en ese lugar que se llama el lago de fuego. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Nah? Si no hay pregunta, seguimos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado aquel de aquí adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice, espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos le siguen. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una, ¿cómo se pronuncia eso? Hoz aguda. H doesn't have a sound. Hoz. H is silent. Hoz. Yes. Hoz aguda. And that's a sickle, para los que no saben. No sé qué es otra palabra en español para hoz. ¿Saben lo que es hoz? Todo el mundo. No, es una, es como una navaja, pero está curvada, así es como. O sea, tiene el palo es bien Tiene largo. el palito, Y una, El que usan en los días de Halloween. muerto. los mozos, eso con Y a mucho eso mismo, no. eso es el señor de la cosecha, viene a cosechar. Es. Ok. Pero hay, en español creo que hay otra palabra para eso, ¿verdad o no? No la sé. Tal vez de palabra de campo. Que lo Sí, usan de en campo. ya. Iba. Hasta campo. ¿Ah? Hasta campo, aquí no creo una saja, una saja, le dicen una saja. La sala es diferente a la La base. saja, algo así. Ok. No sé, sinceramente sí, tiene otro. Y del templo salió otro ángel, clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Estamos viendo
la venida de Jesucristo. Jesucristo está en la nube, Él viene a recibir su cosecha. Esto es, también se llama la batalla de Amelgedón o la batalla de Gog y Magog. Esto es su segunda venida. Él viene a recoger su cosecha. Él viene a separar a los escogidos, los elegidos, ¿verdad? Y mira, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está ¿dónde? En el cielo. Y quiero que vea la diferencia. Delante del trono de Dios hay un templo en el cielo. En Apocalipsis capítulo 7, el anciano preguntó: ¿quiénes son estos que salieron de la gran tribulación, que sus vestiduras han sido blanqueadas con la sangre del Cordero, que ahora están delante del trono de Dios en el cielo y le sirven día y noche? ¿Ok? Los que salen de la gran tribulación van a ir para el cielo, para estar en el lugar, en el trono de Dios o en el templo de Dios. De ese templo que estamos hablando en este versículo. Hay otro templo que es el templo mesiánico, el templo que Jesucristo va a establecer en la vieja, antigua Jerusalén, en la ciudad de David, es que Él va a establecer su reino. Cristo va a establecer un templo aquí en la tierra. Y eso lo ve en Ezequiel capítulo 39 y 40. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía el hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una separación entre los que tienen el sello de Dios. ¿El sello de Dios qué es? El Espíritu Santo. La marca de Dios sobre los hijos de Dios es el Espíritu Santo. Esa es la marca, ese es el sello. Y los que tienen el sello de la bestia. Hay una separación. ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí, una separación. Y el 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Ya lo leí. 20. 20. Y fue pisado al lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los cabellos por 1600 estadios. Ok. So, hay gente que van a decir: no es posible que la iglesia esté aquí durante la tribulación, porque Dios no nos ha puesto a nosotros sufrir el juicio. ¿Has escuchado eso? God has not appointed us to wrath. ¿Verdad? Alguien me lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Cuando lo tenga, léelo. Este es el argumento. Este es el versículo que ellos tratan de usar para decir que es imposible que la iglesia esté aquí durante la tribulación. First Thessalonians. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Cuando dicen es que no podemos estar aquí durante la tribulación, porque ese texto es el que usa. El Señor no nos ha puesto a nosotros para la ira. Pues ¿qué pasa? Eso es correcto. Ese texto está correcto. Nosotros, la iglesia, los cristianos, los creyentes, los elegidos, los que tenemos el Espíritu Santo, no vamos a sufrir la ira de Dios. Pero estamos sujetos a la ira de Satanás. Y ahí hay una gran diferencia entre lo que es la ira de Satanás y la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Alguien léelo.
Es más, yo lo voy a recitar. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Está la ira del diablo y está la ira de Dios. Durante la tribulación, la gran tribulación, los 42 meses, es la ira del diablo Satanás, en contra de la iglesia. de aquella mujer y su descendencia, los que guardan el testimonio de Jesucristo. La mujer, los que guardan el mandamiento de Dios son los judíos, y su descendencia, los que guardan el testimonio de Jesucristo, son los cristianos. Satanás, Apocalipsis capítulo 12, va por tiempo tiempo y mitad de tiempo, o por 1260 días, va a perseguir la mujer. Él tiene 42 meses para hacerlo. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 7, versículos 25, 26, 27. El profeta Daniel dijo, y se le dio autoridad a la bestia para perseguir a los santos por 42 meses, por tiempo y mitad de tiempo, y de vencerlos. Eso lo dijo Daniel. Apocalipsis capítulo 13 lo volvió a decir otra vez. Apocalipsis capítulo 12 son capítulos parentéticos. Apocalipsis 12 también lo mencionó. En otras palabras, la ira de Satanás, y la palabra ira de Satanás, la palabra ira significa el furor, el enojo, la pasión, tiene muchas palabras. La palabra griega es tomos, como un termo, ¿verdad? Fuego, pasión, ira, enojo contra el pueblo de Dios. Satanás tiene 42 meses. Por eso fue que Jesús dijo en Mateo 24, si esos días no fueran cortados. Hay gente diciendo, no, es que científicamente los días son más cortos. No tiene que ver nada con eso. No tiene que ver ¿qué es eso? Que 24 horas son más cortos que lo que era antes. Para mí es lo mismo. Yo tengo 48 años, para mí las 24 horas todavía son 24 horas. Pero anyway. No, que científicamente los días se están cortando. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Si no fueran cortos, si no fuera un poco de tiempo, si no fuera un tiempito pequeño, ¿quién se salvará? Pero ¿por causa de quién? De los elegidos, los escogidos. Yo cortaré los días o enumeraré. Los días serán enumerados. Jesús está hablando de 3 años y medio. Jesús está hablando de 42 meses. Jesús está hablando de 1260 días. Si no fueran cortados los días, si no fuera un poco de tiempo, ¿quién se salvará? No. Pero por causa de los elegidos, este tiempo va a ser corto. Ese tiempo es 42 meses, porque Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Lo mismo que dijo Jesús en Mateo. Ese poco tiempo es que Satanás sabe que él tiene 42 meses para perseguir a la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios, y perseguir a la iglesia, a los cristianos, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Un judío no tiene el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que durante la tribulación la iglesia va a estar aquí, los cristianos van a estar aquí, los elegidos van a estar aquí. Pero el Espíritu Santo va a estar aquí, el Evangelio va a ser predicado. Ahora, entonces, dame ver. Ok, quedan 5 minutos para terminar. 5 minutos. ¿En qué texto en Apocalipsis nos quedamos? Quiero que veas algo. El 15:1. Yo quiero que tú veas lo que va a pasar. Cuando Jesucristo venga, Él va a separar a los suyos. Mira lo que dice. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas sea consumada la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado victoria sobre ¿quién?
la bestia y su imagen y su marca y su número y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Cuando Jesucristo retorna, cuando Él regresa, Él va a separar a los suyos. Él no va a permitir que ellos vayan al cielo inmediatamente. Él los va a separar, los va a cuidar, los va a guardar. Y yo creo que fue el hermano Juan que recitaste Daniel capítulo 12. Daniel 12, ¿verdad? Y vendrá un tiempo como nunca sobre la faz de la tierra. Y el arcángel vendrá a separar a los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Un tiempo de aflicción, ¿verdad? Eso está en Daniel capítulo 12. Esa es la separación. Me gustaría leerlo rapidito. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, míralo. Mira lo que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, versículo 1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que han sido hallados escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, otros para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está hablando, porque recuérdate, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, va a haber una batalla que se llama la batalla de Gog y Magog, o batalla de Amelgedón, y Él va a destruir a todos los impíos, los pecadores, los va a destruir, van a morir. Eso van a despertar en confusión, ellos van a despertar en el Hades. No en el lago de fuego, en el Hades. Es cuando dice que veo un jinete en un caballo blanco y en su muslo, exacto. Ahí es que habla de eso. Ese Apocalipsis 19. Esa es la venida del Señor, sí. Ajá. El Rey de Reyes pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Rey de Reyes, Señor de Señores, de su espada saldrá, de su boca saldrá una espada de fuego que con ella consumirá las naciones del mundo. Está hablando de los impíos. Ok. Y vamos a avanzar para terminar. Mira lo que vamos a ver esto. So, ya estás viendo en el 2 que está diciendo que los que vencieron la bestia, la marca, el número o el nombre, ellos están siendo separados. Ahora, yo no te puedo decir qué significa el mar de vidrio y de fuego, ¿verdad? Dice, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahí yo estoy estoqueado, hermano. Yo no sé, esa palabra es bilingüe, estoqueado. Yo no te puedo decir dónde está ese mar de vidrio mezclado con fuego, pero sí te puedo decir algo. Ahí va a estar la iglesia, ahí va a estar los elegidos, los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí va a estar los del Señor. Él los tiene que separar, ¿por qué? Porque ahora Él va a derramar las últimas 7 plagas sobre el mundo entero. O sea, las 7 últimas plagas van a suceder cuando Él venga en su segunda venida. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí, abierto en el cielo un templo, el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron, ¿qué? 7 ángeles, que tenían las últimas 7 plagas, vestidas de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor de su pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira. Estas son las últimas 7 copas, las últimas 7 plagas, los últimos 7 juicios sobre el mundo entero. Recuérdate cuando di el estudio de las trompetas. Las trompetas eran un tercer
ahora se van a derramar las otras dos partes que no se derramaron durante la tribulación. Y dice, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie, vea esto, y nadie podía entrar en el templo hasta que Se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 años. nadie entra al cielo, nadie entra al templo, nadie se va a parar frente al trono de Dios hasta que las últimas 7 plagas sean derramadas sobre la tierra. Pero es ok, está bien, porque ¿dónde estamos nosotros? En el mar de vidrio y de fuego. Y no me pregunte dónde es eso, porque no sé. Pero algo sí sé. Nosotros no vamos a sufrir los 7 juicios de Dios porque Él nos va a separar. ¿Viste? Ahora, estamos sujetos a la tribulación, a persecución, a angustia, dolor, enfermedad. El diablo nos puede matar, nos puede destruir. Tú no puedes ir a China, a Taiwán, a las naciones árabes, a África, que la semana pasada mataron a 100, se metieron en el templo, dispararon a todo el mundo, los pastores y todo, los niños, mujeres, damas. Tú no puedes ir a esos países a decir que la iglesia no va a pasar por tribulación, porque se te van a reír en tu cara. Tú no puedes ir allá con ese mensaje. La iglesia, estamos pasando por tribulación y seguiremos pasando por tribulación y no importa, porque Jesucristo está con nosotros. Y es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguna pregunta, comentario? Pregunta. Solo un comentario. Ajá. Solamente un comentario de si tú quieres también saber de lo que es una tribulación, sufrir tribulación, ¿verdad? Ahora mismo, yo que acabo de conocer al hermano Richard, que es de Venezuela, pregúntale a los familiares cristianos de aquellos que perecieron en Venezuela en los derrumbes de esos edificios. Eso es una gran tribulación para una persona cristiana, que sus familiares murieron allí repentinamente. O sea, a veces nosotros no lo miramos como eso, pero sí, son tribulaciones que uno pasa. Por eso, y Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero yes. Confiad porque yo he vencido al mundo. Y si Yes. estamos en Cristo, somos más Amen. que vencedores. Si Amen. morimos por Él, morimos. Si Él es vivimos por nuestra Él, vivimos. fuerza. A otra pregunta. Los 42 meses, ¿tú te refieres a los 3 años y medio? Ujú. Sí. En Apocalipsis nunca va a decir 3 años y medio. Va a decir 42 meses, 1260 días, o va a decir tiempo y mitad de tiempo. Y cada vez que tú veas eso en el libro de Apocalipsis, ya sabes que son Sí. 3 años y medio. Sí. ¿No lo veo? Entonces, la persona que cuando se muera se va al Hades primero. El que está en Cristo No, va sí. adelante a la presencia de Dios. Sí. Pablo dijo, si estábamos ausentes de este cuerpo, estamos en la presencia del Presencia de Señor. Dios, sí, así. Pero hasta que no suene la última trompeta, la séptima trompeta, no recibimos el cuerpo glorificado. Y eso lo explicó Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Él dijo, te digo un misterio, no todos vamos a dormir. Al sonar de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros hemos transformado. Entonces Pablo explicó que la resurrección de los muertos y la transformación de los demás es en la séptima trompeta. En Apocalipsis, la séptima trompeta, Apocalipsis capítulo 11, 15, es la venida del Señor. Te vas a dar de cuenta que todas las trompetas eran plagas y juicios. Pero el séptimo ángel sonó la séptima trompeta y aquí las naciones del mundo se convierten en las naciones de nuestro Señor Jesucristo, que viene para reinar por los siglos de los siglos. La séptima trompeta no puede suceder hasta que suceda la tribulación primero. Jesucristo dijo que inmediatamente después de la tribulación vendrá el Hijo del Hombre en las nubes. Pero la persona que se muere sin Cristo ahora se van al El Hades. que muere sin Cristo va directamente al Hades Al Hades. o el Después- Seol. Después del juicio El se Seol. van al infierno.
Digo, Lago de fuego. al lago de fuego. So, después de los 1000 años, el Hades va a entregar a los muertos que están en él. El mar va a entregar a los muertos y el ángel de la muerte. Y el Hades va a ser echado al lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Satanás también es echado al lago de fuego después de los 1000 años. Y entonces todos los que están en el Hades es lo que van a estar a la izquierda. El Señor va a separar los cabros de los corderos. Y el que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Eso yo siempre trato de explicar eso porque la gente llaman el infierno lo mismo que el lago de fuego. Son dos lugares diferentes. El Hades es temporero y el lago de fuego es eterno. Aún el mismo Hades será echado al lago de fuego. El Hades, como la sala de espera. La muerte. Exactamente. Sala de espera, pero está siendo atormentado. La antesala. Está siendo atormentado en Pero ese no es lugar. el purgatorio. ¡Ay, purgatorio! Es la antesala. Jesús lo enseñó cuando él habló del rico y de Lázaro. Ajá. Que le puedes decir que en YouTube tú te has puesto los videos de todos esos estudios que se han dado, que los puedes ver ahí. Sí, o sea, que los puedes ver. tenemos un YouTube, Melvin Navarro 737, YouTube, y están todas esas enseñanzas. Amén. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Hermano, y esto yo lo aprendí hace poco. Yo creo que entre los últimos 6 meses, cuando yo vi, ahí está diciendo que Dios los va a separar en el mar de vidrio y de fuego antes de derramar su última 7 plagas. Y cuando yo vi eso, yo, te está diciendo que la iglesia está presente porque vencieron, ahí te dice, vencieron la marca de la bestia, el número y el nombre. Amén. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias por tu paciencia. Hoy cubrimos mucho material. Mucho material. Gloria a Dios. Aleluya. Hermana,